Hola, muy buen día, bienvenidos a toda la comunidad universitaria, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Patricia Rosas Chávez, directora general de la organización Letras para Volar y es directora además del Instituto Transdisciplinar en Literacidad del CUAD de la UDG, profesora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha colaborado con la OCDE y la Secretaría de Educación Pública en proyectos internacionales y nacionales de innovación educativa sobre resultados de aprendizaje, enseñanza móvil, comunidades de aprendizaje digital, competencias y desarrollo de habilidades. El tema de hoy es la literacidad en tiempos de pandemia, desafíos de la educación. Y la entrevistadora que tendremos el día de hoy es la doctora Juanita Eugenia Silva Guerrero, coordinadora de posgrados. Sean bienvenidos y adelante. Hola, muy buenos días a todos. Pues es un gusto para mí estar en este espacio de diálogo con una querida invitada y además una muy conocedora del tema de la literacidad y cómo esta literacidad actúa en tiempos de pandemia. Y pues abordando el tema de precisamente el actuar de la literacidad y vincularla con los desafíos de la educación. A nombre de nuestro rector, el maestro Gustavo Payamontes, a nombre de nuestro secretario académico, el doctor Nava, pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Iniciaremos, si no tienes inconveniente, doctora Patti, con la entrevista. Adelante, muchas gracias por la invitación. No, de nada, es un gusto. Doctora Patti, pues tú como una experimentada en temas de educación, ¿cuáles son actualmente los mayores desafíos para la educación en tiempos de COVID? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que notar es que, como lo dijo Paulo Freire, el mundo se lee antes que la palabra escrita. Antes de que aprendamos a leer la palabra escrita, que es el insumo fundamental de la educación, está nuestra realidad, ¿no? En el mundo, y es muy importante, creo yo, que hagamos un recuento de lo que está pasando en este momento en el mundo con la situación que estamos viviendo. Por un lado, si analizamos este contexto en términos económicos, vemos que la contracción de las economías a nivel mundial es una contracción muy grande que está afectando a todos los países en la orbe. Estamos hablando de que inclusive China, que dentro de los gigantes asiáticos iba con un desempeño económico en términos de Producto Interno Bruto muy saludable, va a padecer las consecuencias graves de esto, ¿no? Con una contracción prevista del 6.8% anual, es una caída muy grande, al igual que los Estados Unidos, que también registran una caída del 4.8%, ¿no? Nosotros, o sea, a nivel mundial, la OCDE está calculando esta caída en un 6% en promedio. Y para México, el economista hizo un cálculo que estima el desplome en 7.5 puntos porcentuales. Este escenario es muy grave si pensamos que de la economía, de los recursos que tenemos, dependen las asignaciones que damos a la educación, las asignaciones que damos a salud, en fin, todo lo que de aquí depende. Entonces, en primer lugar, notar que esa es una situación, ¿no? Por otro lado, también notar que el desempleo que se viene dando a partir de esta pandemia también tiene consecuencias muy graves, ¿no? Aquí mismo en México lo hemos venido padeciendo. 50% de la población trabajadora afectada por la crisis ya está buscando nuevas oportunidades laborales.
¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo. Y para América Latina, el desempleo, se estima que al menos 41 millones de personas se queden sin trabajo en este año. Y este dato pues también es algo que nos debe preocupar notablemente, ¿no? Eso sin considerar también que la inversión extranjera también a nivel mundial está registrando una caída notable, ¿no? Se ha desplomado en un 49% interanual en la primera mitad del 2020. Este es el dato que nos está dando la ONU, ¿no? Entonces, por un lado, están estos indicadores, o sea, estamos viendo que los países que han sido entrevistados por un estudio de las Naciones Unidas sobre hambre, pobreza y desigualdad, han estado comentando cuáles son sus principales problemáticas de cara a la pandemia, ¿no? Y la mayoría de los países coinciden en el tema de los ingresos como la principal preocupación, ¿no? 12 de 16 países en este estudio nombraron la caída de los ingresos como lo más grave que estaba pasando. En segundo lugar, el tema de la salud, porque 8 de 16 países mencionaron estos problemas como el acceso a los medicamentos, a los servicios de salud en general. Pero también un dato que le sigue como de preocupación es la violencia doméstica. 6 de los 16 países mencionaron que la violencia doméstica estaba dándose principalmente por los altos niveles en el abuso del alcohol y las drogas, sobre todo en las zonas económicamente más vulnerables, ¿no? De ahí le siguen otros, ¿no? Como el suministro de alimentos, la discriminación, el hacinamiento y también la educación, ¿no? En términos de educación, ya para irnos centrando un poco más en nuestra temática, en términos de educación, el asunto también viene grave, ¿no? Por la falta de ingresos, estamos viendo cosas que están pasando en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en este mismo informe que referí, Argentina descubrió que el acceso limitado a la educación en línea lo tienen porque el gobierno ha fracasado en proporcionar materiales impresos a los niños. Esta es una cuestión fundamental. Una cosa muy importante que sí logró hacer México desde el 59 que se funda la CONALITEG, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y que es una de las políticas que mayor consistencia han tenido a lo largo de los años, es decir, que han sobrevivido diferentes sexenios. Gracias a esa política, México es un ejemplo a nivel internacional, ¿no? Porque se proveen los libros de texto para la educación básica de manera gratuita. Ahora hay un cambio de política porque los materiales se están proveyendo de manera electrónica y bueno, yo espero que se estén tomando las previsiones para que en aquellos lugares donde no hay siquiera luz y en aquellos lugares donde el internet es muy lento, podamos contar con con un acceso impreso, ¿no? Porque definitivamente no hay otra manera de que lo hagan. Sí, quiero comentar también en este contexto los datos que ha dado la ONU, la UNESCO, está estimando que más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países no pueden asistir a las escuelas debido a esta situación de la pandemia, ¿no? Y creo que aquí un tema clave que estamos notando en términos de educación es la brecha digital. O sea, si ya teníamos una brecha educativa, ahora con la situación le estamos sobreponiendo la brecha digital. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra realidad?
Nosotros acá en México, digamos que hacia el 18, teníamos que, de la cantidad total de usuarios de Internet, un 90% aproximadamente se conectaban a Internet vía los teléfonos celulares, pero el registro de actividades que se llevaban a cabo por la vía de los celulares no era ni remotamente académica, ¿no? Eran las redes sociales, el ocio, para lo que se estaban usando los teléfonos celulares. Nosotros acá en México, de acuerdo con los datos del INEGI, tenemos poco menos de la mitad de familias que cuentan con acceso a Internet de sus hogares, y principalmente nuestra población accede por vía de los celulares, es por la vía que más se conectan. No hay, en cuanto a aparatos electrónicos, la principal vía es el aparato telefónico, o sea, no hay computadoras tampoco. Esto es un asunto que debe tomarse mucho en cuenta. La conectividad, además, acá en México, es principalmente lenta, o sea, más o menos el 58% de las localidades regionales, en las regiones, o sea, que no son zonas urbanas, padecen la lentitud de Internet porque no tienen esta rapidez, ¿no? Este ancho de banda que permite una mayor velocidad para la comunicación. Pero ¿esto qué significa? Todo esto, ¿qué significa en términos de educación? En términos de educación significa un enorme atraso. En este momento no me voy a concentrar en la parte operativa de la educación. Eso lo dejamos para más adelante, ¿no? Estoy hablando nada más de las puras condiciones estructurales para atender la educación, ¿no? O sea, estas condiciones representan un enorme atraso en muchos sentidos. Nos habíamos dado cuenta también que el aula de clases presencial era un gran igualador social y era también un medio de socialización importante en la edad juvenil que tienen nuestros estudiantes. Pues ahora con la necesidad de que todos se conecten a Internet, tenemos la gravedad de que, o sea, los estudiantes lo padecen, sobre todo en estas regiones no urbanas, pero también los profesores lo padecen, ¿no? Ahora nos damos cuenta que los costos de operación que se venían asumiendo en los centros escolares se están trasladando a los hogares de los profesores. Y esta es una situación que también afecta gravemente a los profesores porque pues hubo quienes tuvieron que mejorar, por ejemplo, sus paquetes, sus planes de datos para poder tener un mejor internet. Hay quienes tuvieron que adquirir una computadora o algún aparato más sofisticado para poder hacer frente a sus clases. Y si tomamos en cuenta que muchos de ellos son profesores, la mayoría son profesores de asignatura con una paga precaria como es en toda América Latina, bueno, no estoy hablando de nada nuevo para América Latina. O sea, esta es nuestra realidad. Y entonces, esta situación, desde luego que va a tener un impacto que va a cobrar, muchas deserciones de estudiantes que también, dado el contexto económico que acabo de describir, va a llevarlos a la necesidad de trabajar. Si nosotros pensamos que en la UDG prácticamente el 70% de nuestros estudiantes de pregrado trabajan, en esta circunstancia en que muchas familias se han visto afectadas en sus ingresos y que necesitarán el apoyo más de los demás miembros de la familia, pensemos cuántos estudiantes más van a tener que trabajar y muchos de ellos cuántos van a tener que abandonar los estudios para poder hacer frente
a esta realidad económica que el Banco Mundial ha catalogado con una predicción catastrófica de crecimiento de la pobreza extrema en 150 millones de pobres extremos para el 2021, ¿no? Entonces, más o menos, este es el contexto en el que estamos navegando en este tiempo, ¿no? En términos de economía. Esto da pie, este contexto sin duda difícil, cada vez más complejo, cada vez con más retos, me lleva a plantearte otra pregunta. Entonces, ¿cómo debe de abordarse el quehacer educativo ante esta realidad? Sí, bueno, hay dos niveles o tres niveles de esa pregunta, ¿no? Un primer nivel es un nivel macro, el que corresponde a las políticas públicas, y creo que en este nivel macro se tiene que trabajar, los organismos internacionales tienen que trabajar muy intensamente por garantizar el derecho humano a la literacia, a la educación. No solamente a través de pronunciamientos, ¿no? Porque ¿de qué te sirve que exista un derecho humano o que esté consagrado como tal y que haya un montón de declaraciones y pronunciamientos si esto no se traduce en asignaciones presupuestales concretas a la educación, ¿no? Yo creo que en estos tiempos esa debe ser la lucha y los organismos internacionales, los bancos y todos los organismos económicos tendrían que apechugar con esto, ¿no? También aportar, ¿no? Porque estos organismos se han visto beneficiados por muchos años de todos los países y bueno, pues en una situación en la que estamos embarcados todos como humanidad, pues tendrían que dar la cara con aportaciones que se están haciendo, pero creo que se tiene que hacer una apuesta muchísimo más fuerte, muchísimo más decidida para enriquecer los fondos que vayan asignados directamente a apoyar la educación. Entonces eso, digamos que en el nivel macro de políticas a nivel internacional, lo veo como una cuestión muy importante para el quehacer educativo, de cómo debiera ser, ¿no? Porque desde ahí tenemos que conceptualizar la importancia de la educación. O sea, desde este nivel tenemos que tener claro que a pesar del contexto y demás, si algo nos va a poder sacar adelante de este tipo de situaciones es la educación. No hay otra vía, ¿no? La ignorancia cuesta muy cara. La falta de asignaciones a la investigación para que se reaccione rápidamente ante esto cuesta muy cara. El economista había dicho ya en sus predicciones al 2050 que toda la ciencia, todo el campo, la ciencia se iba, en el campo de la biología se iba a concentrar, se iba a volcar muchísimo más en estas predicciones, se iba a volcar muchísimo más a los microorganismos, ¿no? Efectivamente, a todos estos virus, al bioma, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa a nivel internacional? O sea, seguimos teniendo estas brechas reproducidas, las brechas económicas reproducidas en la educación, porque hay países que sí apuestan más a la educación con sus asignaciones presupuestales, ergo tienen una planta de investigadores más sólida que puede salir al quite en este tipo de circunstancias. Bueno, a nivel nacional, en términos de política pública para esta situación y la educación, también tendría que estarse mostrando una actitud muy decidida de apoyo a la educación, ¿no? Porque tristemente lo que estamos viendo es un retroceso, ¿no? Con estos fideicomisos, por ejemplo, que ahora se aprobó recientemente que se retiraran, no porque no hubiera fallas
en algunos de ellos, ¿no? Yo coincido en el análisis que se hizo de que, por ejemplo, es absurdo que a la Coca-Cola le destináramos dinero público para hacer innovación, ¿no? Me parece un despropósito. Pero digamos que no todo es eso, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que aprender es a desarrollar nuestras capacidades institucionales para poder tomar ese tipo de situaciones como corresponde y no castigar a un rubro que de por sí ya venía muy castigado, que es el de la inversión en ciencia y tecnología. O sea, nosotros no hemos llegado, ni siquiera llegamos al 1% que había prometido la administración anterior, ni siquiera lo llegamos a tener, ¿no? Cuando hay países que hacen una apuesta de 4% de su PIB, etc. Entonces, sí es muy necesario que se siga invirtiendo en investigación y en desarrollo y que se siga invirtiendo en educación para poder. Entonces, ese al nivel macro. Al nivel meso, que es la parte de la gestión educativa, me parece que tenemos que luchar porque haya un entendimiento de no solamente de la relevancia de la educación en términos de una situación como esta, que hay mucho que hacer para educar a la población, toda esta resistencia al uso de la mascarilla, estas teorías de Illuminatis que han proliferado, que si la 5G, etcétera, son producto de una profunda desinformación y revelan que no hemos sido capaces en el nivel de la gestión por formar, por educar comunitariamente para una lectura crítica de las realidades, ¿no? Que los datos que se nos presentan pueden estar sesgados y que las noticias y que todo lo que sale en redes sociales puede ser cuestionable, ¿no? Entonces, creo que una parte del desafío está en redirigir nuestra mirada a cómo educamos comunitariamente para formar el pensamiento científico, no el pensamiento fanático, no esta idea de dogmática que se toman las cosas así nada más, ¿no? Esa es una gran tarea. Y la otra tarea que es muy importante es cómo reaccionamos a la educación. Entonces, ¿cómo reaccionamos en términos de qué vamos a hacer con las modalidades en las que vamos a estar dando la educación ahora que no nos podemos ver, ¿no? Ahora que tiene que haber una distancia social? ¿Cómo vamos a reaccionar en toda la parte práctica, por ejemplo, ¿no? Aquellos estudiantes que tienen que hacer sus prácticas comunitarias, o sea, los dentistas, los médicos, o sea, hay áreas de conocimiento en las que, pues eso hacíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar a esa nueva realidad, a que el estudiante ya no está aquí? Y cómo eso desafía nuestro modelo educativo, cómo eso desafía nuestro modelo curricular y también nuestro modelo académico, ¿no? Cómo nos organizamos para llevar la tarea educativa, porque yo he observado que estamos lentos en muchos espacios de la red para reaccionar a varias cosas, porque lo estamos haciendo en estos medios. ¿Por qué? ¿No? O sea, son cuestiones que hay que analizar. Entonces, ese desafío está puesto ahí, en ese nivel meso, y si quieres profundizamos más adelante ya en qué cositas hacer ahí, pero por lo pronto lo voy a dejar ahí. Y luego vámonos al nivel micro. El nivel micro somos todos los profesores que tenemos que reaccionar desde nuestra propia posición, ¿no? Ese profesor que si tiene o no tiene dominio de las tecnologías, va a tener que reaccionar. Si tiene o no tiene dominio de una pedagogía que le permita
mover el aula, tener otro tipo de actividad, va a tener que reaccionar. Ese profesor que no importa ni su edad, ni su campo de conocimiento, ni sus años de antigüedad en la institución, pero que está viviendo él mismo, ella misma, una realidad emocional también derivada de la pandemia o incluso de salud derivada de la pandemia, es el que tiene que reaccionar frente a esto, ¿no? Entonces, en estos niveles, lo que nos ha venido a desnudar la pandemia, a poner así súper clarito, sin cortapisas, es que estos esquemas de gobernanza y de gobernabilidad que estamos acostumbrados a tener en nuestros países latinoamericanos, en donde privilegiamos las políticas que vienen de arriba hacia abajo, las decisiones unipersonales, son totalmente obsoletas, son totalmente inoperantes para este tipo de realidades que estamos viviendo. Ha sido, me atrevo a decir yo, ha sido la capacidad de reacción micro de todos esos profesores que están invisibilizados muchas veces, la que ha podido sacar adelante los cursos y que esto no se convierta en un caos completo. ¿No? Porque sí podría pasar perfectamente que la mayoría de los profesores dijeran, ¿saben qué? No podemos con esto. Ahí se ven a la hora de que, a ver qué hacemos, denme chance, yo necesito un semestre para actualizarme, para tomar cursos o lo que sea, y luego vengo, ¿no? Sin embargo, esa no fue la reacción. Eso habla bien, ¿no? De este micro nivel, ¿no? De profesor. Entonces, yo creo que en esos 3 niveles se tiene que replantear el quehacer educativo. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Y va completo, ¿no? Ese quehacer educativo tiene que ver con las preguntas trascendentales de la educación. ¿Para qué educar? ¿No? O sea, si ya vamos a estar encerrados, ¿todavía sirve de algo la educación? Si todo va a ser trabajo en línea, si ya a la gente la van a estar contratando sin necesidad de un título universitario, nada más porque tiene su portafolio en línea y ya, o sea, no son ociosas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que en esos 3 niveles hay que hacer el análisis. Muy bien, doctora. Bueno, eso me da también pie para varias preguntas, pero quisiera enfocarme a lo que has dicho sobre el desarrollo del pensamiento científico en contraposición con el pensamiento dogmático. ¿Cuál es la importancia de fomentar ese pensamiento científico en los estudiantes? Yo creo que esa es la tarea, la gran tarea de la universidad. Promover un pensamiento libre de prejuicios, libre de fanatismos, libre de dogmatismos, como lo históricamente se ha planteado en algunas etapas de la historia de este país, ¿no? En el tercero constitucional. Esta idea del pensamiento científico tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? De dónde venimos y cómo ha sido nuestro devenir histórico, porque no es lo mismo un país colonialista que un país colonizado, ¿no? En un país que ha sido colonizado, en un país que ha sido saqueado en sus recursos naturales, en general, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros con la conquista. Bueno, nuestro desarrollo está marcado por esas realidades históricas y no podemos negarlo. Pero hay que tomar en cuenta que en muchas de las etapas históricas ha habido una lucha por oscurecer
el pensamiento, oscurecer el conocimiento, porque la gente que piensa y que piensa científicamente es peligrosa para la manipulación, ¿no? Es gente que se resiste a la manipulación, es gente que no la puedes mangonear y es gente que se va a movilizar con todo lo que pueda, con todas las armas que estén en sus manos, para oponerse, para resistirse a la manipulación. Entonces, por muchos años en la historia de la humanidad ha habido desde quemas de libros, censura de libros, de textos que se consideran peligrosos. Yo jamás me imaginaría, me habría imaginado, de no ser porque lo vi en Castle, en Documenta, que Harry Potter, la novela, había, en algún momento de la vida de esta novela, llegó a ser un libro censurado en algún país, ¿no? Todavía en estos tiempos de actualidad hay censura a ciertos libros, en ciertos lugares del planeta. Entonces, ¿por qué importa el pensamiento científico? Importa porque nosotros, cuando fomentamos el cuestionamiento, la duda, la indagación para responder esa duda, acercamos más información, pero acercamos información que nos da evidencia de cosas que probablemente no vemos a simple vista, ¿no? Lo voy a decir con un ejemplo a lo mejor muy simple, pero que nosotros no seamos capaces de ver a los microorganismos no significa que no existan, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la humanidad, ¿no? Cuando no tenemos el conocimiento científico, cuando no se descubre el microscopio para poder analizar esto, mientras no, pues actuamos como si eso no existiera, ¿verdad? Entonces, este tipo de evidencias lo que muestran es que el pensamiento científico nos sirve para eso, para sobrevivir principalmente, ¿no? Para cuidar a la especie, para mejorarla y también para trascender, ¿no? Nuestra forma de civilización pues va cambiando conforme avanza la ciencia, conforme avanza el conocimiento, conforme avanza la tecnología. Entonces, alguien que no tiene un pensamiento científico es alguien que acepta cualquier premisa de cualquier entidad, de cualquier persona, como válida simplemente porque es la única información a la que ha tenido acceso, ¿no? Entonces, es muy importante por eso en la tarea educativa cuestionar, acercar información relevante, información confiable, ¿no? Y difundir también esta información seria, ¿no? Para ponerla en contraposición de tanta mentira y tanta información basura que está ahorita en la red, ¿no? Bien, pues eso me lleva a hablar de la cultura científica, ¿no? Estamos formando en una cultura científica. Y vamos a entrar a un tema en el que sé que te muevas como pez en el agua. ¿Qué relación entonces tiene la literacidad con esa cultura científica? Y si primero nos podrías decir qué es la literacidad y cómo contribuye a esa cultura científica. Ah, claro que sí. Bueno, primero que la literacidad hay que entenderla como uno de los conceptos que en el mundo de la educación ha tenido una evolución muy notable y porque trata con un tema muy sensible, que es fundamental para los procesos civilizatorios, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Pero por muchos años la literacidad se vio como un asunto de alfabetización. Había que enseñar a leer y a escribir a las personas. Y luego la meta fue, hay que enseñar a leer y a escribir, pero que comprendan lo que se lee y lo que se escribe.
Y todos esos enfoques pues están muy cargados al ámbito de conocimiento de lo cognitivo, el aspecto psicolingüístico principalmente, ¿no? Sin embargo, así como van avanzando las teorías, la propia lingüística se empieza a mover de los terrenos principalmente de semiología en los que andaba hacia la sociolingüística, y con la sociolingüística se empieza a hacer el análisis del discurso, el análisis del texto. Bueno, entonces, este concepto que digo yo ha tenido una evolución notable, la ha tenido porque entonces a una concepción que se pretendía que fuera neutral, que se viera como una habilidad neutral, que era esa de la lectoescritura, el conocimiento transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, le fue agregando otras visiones para comprender que el pensamiento y el lenguaje se median por el texto y que hay muchos tipos de texto, no solamente el texto escrito, ¿no? Y entonces el texto lo encontramos, pues sí, en los libros, pero también en medios digitales, pero también, y ahí sigue siendo la letra, ¿no? Pero también hay texto en las obras de arte, hay texto en el movimiento del cuerpo, hay texto en la música, hay texto en el diseño de las ciudades. Y son textos implícitos. ¿Por qué? Porque son representaciones del pensamiento, del lenguaje, que pretenden comunicarse en la civilización. Entonces, la literacidad se empieza a ver, entendiendo que el lenguaje es una práctica social, se empieza a ver a la literacidad precisamente como esa práctica social, que no puede estar aislada del contexto en el que se da, ¿no? Porque a final de cuentas a nosotros como humanidad nos definen las lecturas que hacemos, pero también las que no hemos hecho. Nos define lo que escribimos y también lo que no escribimos, las palabras que usamos y las que no usamos, porque las desconocemos o porque no las queremos usar. Entonces, toda esta significación, todo este potencial de significación que tienen los textos multimodales está en la literacidad. Entonces, el desafío que se plantea con la literacidad es precisamente desarrollar esas habilidades de significación discursiva para que la persona pueda no solamente recibir los textos, porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A que lea, ¿no? Y luego le hacemos la prueba a ver si entendió lo que leyó, sino que también hay que producir estos textos. Y aquí viene una parte muy importante de la literacidad, la producción de textos, porque entonces, ¿para qué te sirve la educación? ¿Para qué te sirve leer y escribir en tu vida como persona? ¿No? Entonces, la literacidad es esta forma de empoderamiento que tienes cuando eres capaz de leer tras las líneas, cuando eres capaz de entender que la persona que te está hablando lo está haciendo desde ciertas epistemologías, con ciertos sesgos, con ciertas teleologías o axiologías, etc. Entonces, si nosotros educamos en la literacidad para que nuestros estudiantes aprendan a leer críticamente tras las líneas, les estamos dando una arma sumamente poderosa para que ellos puedan no solamente desarrollar su vida escolar, porque esto tiene que trascender la vida escolar. Hay más allá de la vida escolar en la vida de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, son sus propias improntas, lo que ellos tienen como motivación de vida, motivación de lucha, derivado de sus propios contextos, y que la educación, cuando saben leer su tiempo,
su contexto les permite empoderarse para apropiarse de su herencia cultural y transformarla, ¿no? Entonces, eso digamos que es literacidad. No te doy un concepto, porque es un terreno nuevo. De hecho, existe un enfoque que le llaman los nuevos estudios de literacidad o los nuevos estudios de literacidades, porque se entiende que no es una, sino varias literacidades. Y hay todo un debate, ¿no? Alrededor de esto, de si son nuevos, qué tan nuevos y de qué depende lo nuevo y bla, 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 ¿no? Pero no es el punto. Vayámonos al tema de, entonces, si la literacidad nos provee de estas habilidades de significación discursiva, de esta capacidad de producción de textos y de escucha activa, de cuestionamiento. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la cultura científica? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo. Para empezar, en entender cómo definimos cultura científica, porque estamos muy acostumbrados a entender a la cultura científica como la cuestión de la divulgación de la ciencia, ¿no? Y entonces decimos, bueno, eso es Y estamos también muy expuestos a los paradigmas hegemónicos que manejan inclusive una ciencia buena, entre comillas, ¿no? ¿Y cuál es esa ciencia buena? Pues ahorita los STEM, ¿no? Es a lo que le han dado un gran impulso. No digo yo que sea malo, qué bueno que tengamos ese dominio, ¿no? De la matemática, o sea, ahorita la ciencia de datos, todo esto es maravilloso. Pero también el humanismo cuenta mucho, ¿no? ¿Para qué queremos todas esas habilidades? Pero lo que digo aquí es que la cultura científica hace gala de esa recolección, podríamos decirlo así, recolección de esos saberes colectivos que nos han venido heredando las generaciones precedentes, eso que hemos considerado en su momento que es de lo mejor que hemos tenido, pero que no es exclusivo de la matemática, de la física, la química, no, porque también tenemos saberes acumulados de todo, de la arquitectura, de la literatura, de la música, de las artes, de las bellas artes en general, ¿no? También ahí hay una sapiencia muy importante, pero también de nuestras identidades, de nuestra cultura popular, de nuestro arte colorido, por ejemplo, la manera en que los mexicanos acostumbramos ver a la muerte, ahora que está muy reciente esta festividad, etcétera. Entonces, no, lo mejor de nuestra, incluso la comida, ¿no? Cómo comemos y demás tiene que ver con todo esto. Entonces, toda esta herencia cultural que hemos recibido y que generacionalmente hemos ido traicionando amorosamente. ¿Qué quiere decir hacer esa traición amorosa de esas herencias? Quiere decir que recibimos lo que nos dieron como lo mejor, pero que nosotros en nuestro momento tomamos lo que creemos que es lo mejor para nosotros y establecemos nuestra impronta. ¿Para qué? Para que las generaciones que vengan nos traicionen también a nosotros y establezcan su impronta, porque esa es la historia, esa es la vida. No tiene nada de malo, porque es la manera en que se da el cambio, es la manera en que se va sobreviviendo y es la manera en que se va mejorando. Es la oportunidad de cambio, es la oportunidad de mejora. Entonces, esta cultura científica que tiene que ver con todo esto que mencionamos, con todos estos aspectos, guarda nuestra herencia cultural. Por eso te decía en algún momento que la literacidad tiene que ver con eso, ¿no? Con esa posibilidad de innovación educativa para que se desarrollen estas habilidades de significación discursiva que permitan que el individuo
interactúe en sociedad de manera informada y se apropie de su herencia cultural, ¿no? Y apropiarse de la herencia cultural es algo muy grande. Es algo muy grande que tiene implícitas muchas cosas. Tiene implícita no solamente esa parte de conocimiento escolar, ¿no? Sino que tiene que ver también con esas historias adeneicas, psicológicas, emocionales, que hemos venido heredando, que ese es otro gran tema que está presente ahorita en las tendencias de la educación, las emociones. ¿Qué está pasando con nosotros en la pandemia? ¿Por qué la gente está más lenta? ¿Por qué la gente no reacciona igual? La gente se está deprimiendo. ¿Por qué está pasando? ¿No? También tenemos ahí un gran tema en la educación con eso, ¿no? Pero bueno, para contestarte a eso de la literacidad y la cultura científica, ¿no? Sí. Doctora Patti, ¿y cómo es que esa literacidad contribuye a erradicar la ignorancia y los efectos de la ignorancia? Eso es muy bonito. Mira, el mejor ejemplo que tenemos para eso es Paulo Freire, el educador brasileño, latinoamericano, orgullo latinoamericano hacia el mundo, porque justo de sus ideas, de su pedagogía crítica, se dio la pauta para el desarrollo de estas nuevas visiones de la literacidad, no como alfabetización. Paulo Freire partía de que la educación es un proceso emancipador y que había que luchar contra la educación bancaria, ¿no? Porque él decía la educación bancaria en el sentido de que al individuo le estás mete información como si fuera un puerquito, una alcancía, ¿no? El banco, que le estás metiendo y metiendo. Y decía, pues no, porque resulta que el individuo tiene su propia historia, sus propias emociones, sus propias motivaciones para salir adelante. Entonces, la educación cuando se convierte en un proceso que permite, que no se la ve como un modelo neutral, ¿no? De que vas a la escuela y que no tienes que tener sesgos, no tienes que pensarle de esto, no. Cuando a la educación auténticamente se le ve como una oportunidad emancipadora y se dan las oportunidades en el aula para que se ejerza el pensamiento crítico, en ese momento la visión de la persona cambia. Y cuando cambia el concepto, la creencia que tenemos, creencia en el sentido que la nombra Ortega y Gasset en su libro de la historia como sistema, no en la creencia religiosa. Estoy hablando de la creencia en el sentido más amplio que dice Ortega y Gasset, ¿no? Que es la que nos mueve. La creencia es la que mueve, para guerras o no guerras, para apatías o no apatías, para lo que sea, nos mueve la creencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la educación viene a poner nuevos conceptos? Transforma esa creencia y por lo tanto transforma la actitud con la que las personas se enfrentan a esas creencias y al transformar la actitud, se transforma la acción. La manera en que esas personas hacen o realizan su hacer a partir de esta nueva creencia, de esta nueva concepción. Te pongo un ejemplo más aterrizado. Acaba de salir, publicado hace unos días, que la RAE en su observatorio colocó la palabra elle, ¿verdad? Y, uy, gran revuelo, ¿no? Hay todo un tema ahí con el asunto de que si el todes y demás, ¿no? Bueno, ¿qué te quiero decir? Cuando yo era una persona que estaba muy en mi creencia, pensaba yo que la equidad se daba
pues simplemente porque tú querías que se diera, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí la educación? Para entender que hay cuestiones estructurales que no permiten la equidad así de sencillita, ¿no? Y que el lenguaje es una muestra de esas inequidades estructurales. ¿Por qué razón? Porque hay un metalenguaje que expresa esa cosmogonía, esas creencias de las personas. Por ejemplo, ¿por qué en español sí existe el usted y el tú? ¿Por qué en inglés no existe esa diferencia? ¿No? Porque hay idiomas en los que, por ejemplo, la nieve, para la nieve tienen 8 o 10 palabras, porque es aguanieve, nieve no sé qué, nieve no sé cuánto. Bueno, porque todo el lenguaje es contextual. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Yo empiezo a ver en México cómo crece rampantemente el feminismo, pero cómo crece porque están creciendo los feminicidios. Y es una cosa que al momento de que las familias cada vez más se ven afectadas con la pérdida de una integrante, están inconformes y se están manifestando, ¿no? Entonces, en ambientes de violencia, en ambientes como que justo ahorita también la pandemia lo que está haciendo es abrir la brecha todavía más hacia las mujeres también, porque no solo trabajan en casa su chamba de fuera, sino que atienden la casa y encima la escuela de los hijos, ¿no? Entonces todo eso, más el mal humor de todos porque no pueden salir y demás, ¿no? Entonces todo eso, ahí se está ampliando esa brecha. Pero estas observaciones yo no las hacía, ¿no? En otros tiempos, hasta que empiezo a tener datos duros, ¿no? Que son los números de feminicidios, el salario que ganan las mujeres en muchos países, que está muy por debajo del que ganan los hombres, simplemente por la diferencia de capacidades, en fin, una serie de datos duros. Bueno, eso es lo que hace la educación. Te transforma la manera en cómo ves las cosas. Y entonces abres tu mente y dices, ay, entonces aquí hay un punto. Entonces no está tan mal el asunto del ella si entendemos que no me gustaría a mí ser una minoría maltratada o invisibilizada o desconocida, ¿no? Entonces no hagas para otro lo que no quieras para ti. Entonces, ¿a ti en qué te afecta? ¿No? O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Para ponerlo en un ejemplito, ¿no? De cómo la educación nos abre horizontes. Y esos son de los grandes temas justamente que se están poniendo sobre la mesa en este momento, ¿no? ¿Cómo vemos a la diversidad? Porque el odio, la xenofobia, el racismo siguen muy presentes, polarizando en todo el mundo y eso no es bueno para nadie, ¿no? Entonces, es muy importante que se eduque, que se entienda de dónde viene la diversidad, que se entienda lo que significa el estigma. Hay un libro muy bonito que se llama así, Estigma, de Goffman, que habla como todos, absolutamente todos, los seres humanos, en algún momento de nuestra vida podemos ser sujetos de un estigma porque tenemos una diferencia. El origen del estigma es la diferencia. Entonces, cuando leemos estas cosas nos damos cuenta, ¿no? Doctora Patti, ya para cerrar, nos queda pocos minutos. Sabemos que has fundado una organización que se llama Letras para Volar. Nos gustaría saber cómo surge y qué es lo que busca fomentar en los jóvenes que era un programa y sigue siendo un programa, pero nos gustaría que nos platicaras más sobre él. Sí, muchas gracias. Bueno, Letras para Volar, desde el nombre tiene la idea de que las letras te sirven para despegar un vuelo, ¿no? Desplegar un vuelo, que es muy necesario en la juventud. Surge porque México es un país de luces y sombras y de brechas, ¿no?
en donde vemos que hay una riqueza, o sea, ¿de qué nos sirve ser la 15ª economía mundial por Producto Interno Bruto si tenemos 60 millones de pobres, ¿no? Y vamos a tener más ahora con la pandemia. Entonces, todas esas brechas se reflejan, o sea, toda esta economía tiene su impacto en la educación, en el acceso a los libros, en el acceso a la digitalidad y por lo tanto en la cognición. La manera en que el cerebro también se recablea, se reconfigura, tiene que ver con las oportunidades educativas que tenemos, ¿no? Que tanto nos desafían en la educación y en todos los contextos para que nuestro cerebro se vaya desarrollando. Y también hay una brecha humana, porque cuando no tienes estas cogniciones, esta manera de ver las cosas, de saber que tienes que investigar antes de emitir un juicio, antes de juzgar, investigar y todo, también genera violencia, ¿no? Entonces, nos preocupaba mucho este contexto y desde luego los resultados tan pobres de lectura que tenemos en el país, no solamente en las pruebas estandarizadas, sino en los hábitos generales de lectura, que se lee muy poco. Conaculta ya en el 2015 había hecho una encuestita, ¿no? Y sacó el dato ese de que casi 4 libros, 3 punto y fracción libros por persona al año es lo que se lee, ¿no? A diferencia de otros países donde se lee como 50 libros en promedio al año. Entonces decíamos, bueno, sí, pero ¿por qué nos importa? ¿Leer nada más porque sí? No, o sea, se trata de leer para transformar estas realidades que estamos viviendo con estas brechas que tenemos. Se trata de leer para encontrar en la lectura un motivo de cambio, un motivo de entendimiento, un motivo también de un espejo, entender por qué yo soy como soy, por qué lo que me ha pasado en mi contexto familiar me ha llevado a donde estoy y qué aprendizajes he tenido de eso en la vida, ¿no? Y cómo quiero ser socialmente con otros, etcétera. Entonces, es una cuestión de humanismo, ¿no? Que busca desarrollar las capacidades para tener una mejor predisposición al gusto por la lectura, pero también tener el acceso a los libros, que es muy importante. O sea, la OCDE ha hecho muchos cálculos sobre esto. En el mundo hay muchas investigaciones de cómo tener acceso a los libros repercute en un mejor desempeño académico, ¿no? Quienes más libros tienen en su casa, mejores resultados académicos van a tener. Entonces, queremos que se mejore el gusto por la lectura, el acceso a los libros y también que se mejore la cognición, es decir, que lo que leemos lo entendemos, pero que también lo leemos tras las líneas, que lo hacemos de la mano de la literacidad, ¿no? Con lecturas críticas y demás. Y para eso el programa pues ha abierto una serie de colecciones que fueron iniciadas por 3 grandes de las letras de este país, don Fernando del Paso, que abrió la colección narrativa, Caminante, don Hugo Gutiérrez Vega, el poeta, que abrió la colección de poesía, y don Fernando Carlos Bebia Romero, que abrió la colección de ensayo. Entonces, con ellos empezamos a hacer una política de acceso a los libros, porque se hicieron tirajes masivos de estas colecciones que se han llevado a los estudiantes de la universidad para que puedan tener los libros. O sea, no solamente que disfruten de la lectura, sino que también tengan los libros, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí va lo de Letras para Volar. Muy bien, doctora Patti, pues ya se nos terminó el tiempo, siempre la guillotina del tiempo, ¿verdad? Por ahí nos mandaron algunos comentarios a través de Facebook, te los vamos a hacer llegar. En general, les ha parecido un tema interesante y bueno, reconocen tu capacidad para transmitir lo que piensas, ¿verdad? En relación a los temas tratados, pero igual te los hacemos llegar con mucho gusto. Y pues nada, no sé, Sara, si quieras agregar algo.
Muchas gracias, doctora Patricia Rosas, muchas gracias a la doctora Juanita Silva por acompañarnos en esta nueva edición de Dialogando, en la que pudimos profundizar acerca del panorama educativo que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19 y cómo la literacidad y la cultura científica nos ayudan a seguir formando de la mejor manera a las y los estudiantes a través del fomento de un pensamiento crítico. Agradecemos además la presencia de toda la comunidad universitaria que participó en este espacio. Muchísimas gracias a ambas.